Ora, muito boa tarde para todos os que estiveram cá ontem. Vamos retomar os trabalhos de hoje. Quem não esteve, para quem não esteve, não teve a oportunidade de ontem estar a participar no evento, ele está a ser gravado e depois vai ser disponibilizado, portanto podem recuperar a informação de ontem ahm, online, depois no link que vai ser disponibilizado. Ahm, Também para quem não pôde ontem estar, era só retomar o título deste workshop, que é sobre metodologia qualitativa, e para nos ajudar a refletir e a desenvolver os nossos conhecimentos, temos a professora Jennifer Pérez Sánchez, que é professora ajudante na Universidade de Salamanca, mais precisamente na Faculdade de Psicologia, e que, apesar da sua formação de psicologia e os seus estudos incidirem no âmbito da psicologia, a reflexão que tem sobre as metodologias qualitativas não se restringem a esta área disciplinar, porque se trata de uma temática transversal e daí também o envolvimento neste workshop dos vários cursos de mestrado e doutoramento da área, no Departamento de Ciências Sociais e Políticas, exatamente porque, perdão, Ciências Sociais e de Gestão, para podermos refletir de uma forma transversal sobre a aplicação destas metodologias aos vários estudos que são desenvolvidos nos diferentes cursos por cada um de vós. Neste sentido, eu vou passar a palavra de imediato à professora Jennifer e desejar que continuem a participar e ativamente sobretudo nestas dimensões mais práticas, nos trabalhos mais de aplicação, que me parece que são a grande riqueza deste nosso encontro. Bueno, de nuevo, gracias. Me gustaría comenzar con lo que dejamos ayer, que era una tarea que constaba de dos partes y que estaba relacionada con las dos partes teóricas que vimos. Una era la aproximación a la metodología cualitativa, desde lo que es la introducción, y en segundo lugar vimos metasíntesis. Las dos tareas se relacionaban con realizar una búsqueda bibliográfica en la que pudierais encontrar un artículo teórico relacionado con métodos cualitativos en vuestro campo de investigación o contexto de investigación. Y la segunda, un artículo más práctico o empírico relacionado con una metasíntesis, también en vuestro contexto o ámbito de investigación. Entonces, bueno, sí que me gustaría que algún voluntario, si es posible, si ha hecho la búsqueda, si ha podido hacer esta tarea, pues nos comentará cómo ha hecho la búsqueda, en qué bases de datos, qué palabras ha utilizado, en qué contexto de investigación se ha basado esa búsqueda o en qué contexto está actualmente esa persona trabajando y qué ha encontrado en relación con estos dos artículos, uno más teórico y uno más empírico o práctico. Hola, muy buena. A ver, yo no estuve ayer, ¿vale? Pero he podido un poco ver lo que se dio y tal, ¿no? Entonces, a niveles generales, es que no me va la cámara. A niveles generales, por ejemplo, yo estoy trabajando con menores extranjeros no acompañados en el ámbito educativo, ¿vale? Y lo que intento saber es cuál es la formación del profesorado, ¿no? Para favorecer su integración en la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, yo haría una estrategia de búsqueda, ¿no? Y lógicamente buscaría en Scopus o en WOS, ¿vale? Web of Science. En este caso yo lo haría en Scopus. No lo tengo hecho, ¿no? Pero es para ver si más o menos vamos por el camino, ¿vale? Vale. En Scopus, pues utilizaría el término en inglés, una Combined Foreign Minors, y además utilizaría el término OR, ¿vale? Y utilizaría menores extranjeros no acompañados. Y luego utilizaría el operador booleano AND
¿vale? Para añadir el término education, ¿vale? ¿Para qué? Porque como es un término muy específico, creo que es mejor hacer una búsqueda más genérica y a partir de ahí, si veo que salen ¿no? Muchos artículos, pues entonces a partir de ahí, pues a lo mejor hablar un poco sobre formation, ¿no? La formación o algo así. Entonces no tengo la búsqueda, pero quería saber si iba por ahí el camino. Porque, claro, ayer no me iba el internet y bueno, estoy bastante interesada y entonces por eso he querido iniciar la conversación. Vale, los términos que has dicho es formación, por una parte, Sí. ¿sí? Vale, el otro era menores, Menores extranjeros no acompañados, que son los MENA. menores extranjeros no acompañados, ¿vale? Y todo Y esto lo buscarías en inglés. no, lo el término. pondría en ambas, tanto en inglés como en español. Por eso utilizaría para coger, por ejemplo, menores extranjeros no acompañados, iría acompañado del operador booleano OR, que iría Vale. el otro término en inglés. Y luego utilizaría el operador booleano AND, ¿no? Para que a partir de los menores extranjeros no acompañados se me cerrara el cribado de artículos, ¿vale? Y me encontrara artículos relacionados sobre formación o en este caso que he dicho antes, educación, Vale, perfecto. ¿vale? Sí, sería de esa manera. La primera búsqueda iríamos a Web of Science o a Scopus, como bien has dicho. Se pueden buscar en otras bases de datos, pero yo creo que esas quizás son de las que más artículos pueden recoger. La estrategia de búsqueda, yo lo haría de otra manera. Lo haría por una parte con términos en inglés, todo completo, por otra parte con términos en este caso en castellano, en español. También me imagino que se puede hacer como dice, mezclando término en inglés y término en español con un OR para que o bien un término o el otro esté en el artículo, pero tendríamos que hacerlo con todos, también con formación y también con educación. Entonces, quizá pues podrías buscarlo, hacer una primera búsqueda toda en inglés, luego otra toda en español. Y para comprobar, otra cosa que también puedes hacer es hacer las 3 búsquedas, una en inglés, otra en español, otra en conjunto, y a lo mejor pues podríamos tener los mismos resultados. Yo la he hecho en en otros estudios que he hecho y me sale similar, es lo mismo. Vale. Entonces, ya, claro, ya era por preguntar, ¿no? Por saber si, porque claro, también está el hecho de que añada un asterisco, que añada, ¿no? Pero claro, eso ya es algo un poquito más minucioso. Entonces, quería saber un poquito por dónde iba a ir, ¿no? Para un poco situarme. Entonces, vale, perfecto, ya está, ya sé por dónde vamos. Gracias. Vale, y te quería preguntar también, la intención era conocer dentro de los profesores que acompañan a estos adolescentes, ¿no? Me imagino que son adolescentes, ¿es la percepción del propio profesor dentro de la educación? No, en este caso, a ver, los menores extranjeros no acompañados son aquellos chicos que vienen pues de lugares desfavorecidos, por ejemplo, que hay guerra o que son países pobres, ¿no? Y vienen a países europeos, ¿no? Y vienen pues sin tutela de ningún mayor, ¿no? Entonces son tanto adolescentes como menores, ¿vale? Menores que no son adolescentes, que son niños, vamos. Entonces, la idea es saber la formación que tiene el profesorado y yo concretamente me estoy especializando en cómo trabajar la tutoría, cómo abordar la tutoría, cómo los tutoriza, cómo se rompe la barrera del idioma, por ejemplo, y todo eso. Entonces, algo muy específico. Por eso te he dicho que mi estrategia de búsqueda va a ser muy genérica, porque claro, mi campo es bastante específico, entonces no creo que haya muchísima información sobre eso. Eso es, sí. Yo aquí lo que veo es, si hacemos una búsqueda para hacer una metasíntesis, es muy probable que no exista. Entonces, esos mismos términos que has comentado, se podría añadir uno más que es metasíntesis. De esa manera podrías ver si hay alguna metasíntesis relacionada con lo que acabas de comentar, en ese contexto y en ese ámbito. Si no la hay, pues es una oportunidad para que la puedas desarrollar. Vamos a ver en la sesión de esta tarde dos métodos más concretos. Uno es el metamétodo y otro va a ser el análisis temático, con una extensión, una variante del análisis temático. Otra opción, si lo que quieres es simplemente ver el marco teórico, lo que hay publicado en ese contexto, con la búsqueda que has comentado, sería suficiente para ver primero qué es lo que se ha publicado hasta ahora.
Si lo que quieres es ya realizar un estudio en el que quieres saber pues, las tutorías, la formación, en ese caso ya tendrías que decantarte por un tipo de método, pues por ejemplo un análisis temático en el que vas a buscar temas y que esos temas pueden estar relacionados con las diferentes formas que tienen esos profesores de formación o de llevar a cabo una tutoría. O a lo mejor otro tipo de método cualitativo que podía encajar más, también teniendo en cuenta la manera de recoger los datos, que era lo que vimos también ayer, que son pues, diferentes formas de recoger los datos, formas cualitativas o métodos cualitativos. Pero está bien, la búsqueda que has comentado, yo también seguiría ese tipo de búsqueda. Perfecto. Entonces me quedo Vale. tranquila. ¿Alguien más quiere comentar su búsqueda? Eu posso comentar? Então, eu escolhi um artigo que, na verdade, é um capítulo de um livro chamado Qualitative Methods in Migration Research. Eu escolhi, ele está acessível no ResearchGate, eu procurei no ResearchGate, e escolhi este artigo porque é sobre os métodos qualitativos aplicados na investigação sobre migração, que é a área que eu investigo e sobre a qual quero trabalhar na tese de doutoramento. Eu procurei com as palavras-chave migração, teórico, métodos qualitativos, mulheres e migração forçada. E este artigo, que é sobre que é de dois professores universitários estrangeiros, diz que realmente a investigação qualitativa é crucial na investigação sobre migração devido à sua natureza complexa e dinâmica, e que permite aos pesquisadores explorar as realidades multifacetadas da migração, oferecendo conhecimento sobre experiências subjetivas dos migrantes, e além disso, é muito interessante porque permite, de acordo com estes autores, explorar questões que envolvem interseccionalidade de identidades, que pode revelar desigualdades sistémicas, e é precisamente essa interseção também que me interessa, daí o foco específico nas mulheres. E define-se que há uma capacidade na investigação qualitativa de fornecer profundidade, contexto e dimensão humana que não é possível na investigação quantitativa. E pronto, achei este exercício muito interessante porque não tinha ainda estado em contacto com artigos teóricos, só com artigos empíricos, que relevassem esta mais-valia das pesquisas qualitativas. Obrigada. Obrigada. Tengo una pregunta en relación con ese artículo. Has comentado que lo has conseguido de ResearchGate. Sí. Vale. Es un artículo sobre migración y métodos cualitativos, mujeres también. Sí. Y mi pregunta es, ¿en ese artículo aparecían términos que vimos ayer en la sesión, como por ejemplo, algún método de análisis cualitativo, algún método de recogida cualitativo? Sim, fala das entrevistas semi-estruturadas e da observação participante, e fala da abordagem temática, do enfoque temático. Vale. ¿Algo de rigor? ¿Criterios de rigor metodológico? Pois, rigor, não. Es un poco lo que comentaba ayer. La parte del rigor o los criterios de calidad se suelen tratar menos, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, los vemos menos. Y es curioso porque el enfoque temático quizá es uno de los más extendidos. Es lo que acabas de comentar, ¿no? Dentro de los enfoques o del método de análisis es el que se suele utilizar más. También va a depender del campo y del contexto. Si nos vamos a sociología, pues seguramente
la etnografía pues, aparezca bastante más. Pero a mí también me resulta curioso pues qué método suele estar mucho más desarrollado o al menos más aplicado. Y coincide con lo que acabas de comentar. ¿El artículo es reciente? Sim, é de 2022. Muy reciente. ¿Y era un artículo de libro, de capítulo de libro? Sim, sim, exatamente. Vale. É do livro Introduction to Migration Studies. Bien. Me imagino que al ser un libro, un título general, Introducción a Estudios de Inmigración, ¿aparece una parte cuantitativa también? Não sei porque o que está publicado no ResearchGate é mesmo só Vale. este capítulo. Vale, sería interesante el ver si, igual que hay un capítulo de metodología cualitativa, pues también si hace algún abordaje o no a la metodología cuantitativa. Mas Vale, vou pues muchas procurar. gracias. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Vale, pues entonces empezamos con la parte más teórica. Esta sesión yo creo que va a ser un poquito más suave. La de ayer yo creo que fue un poco densa porque había mucha información sobre metodología cualitativa. Y las sesiones de hoy pues, van a estar más enfocadas a una metodología más concreta, como decía antes, metamétodo y análisis temático. Y lo que vamos a ver van a ser los pasos que se siguen para realizar estas o para utilizar este tipo de métodos cualitativos y que os puedan pues, orientar o servir por si en algún futuro queréis seguir esta metodología. Bien, pues van a ser también dos partes, igual que vimos ayer. Por recordar un poco, ayer vimos metodología cualitativa, una introducción, y vimos metasíntesis. La metasíntesis como ese método o metodología cualitativa en la que sintetizamos todo, métodos, enfoques, métodos de recogida de los datos. Las dos sesiones de hoy va a ser ahora metamétodo, en el que vamos a ver un ejemplo concreto, y la segunda, que será análisis temático. Como os decía, va a ser bastante breve. En este caso vamos a empezar por un pequeño resumen de lo que es el metamétodo, unas breves definiciones. Y en segundo lugar veremos un ejemplo, que es un artículo que publicamos hace un par de años y en el que se desarrolla este estudio metamétodo. Bien, el estudio metamétodo lo que nos proporciona es una revisión histórica de los métodos. Como bien indica el nombre, se va a centrar en los métodos de análisis principalmente, que eran los que veíamos ayer, que estaban clasificados en los diferentes enfoques. También evalúa la limitación de los métodos, o va a permitir evaluar la limitación de los métodos. Documenta la estandarización de todo el proceso, de las normas del proceso en el campo del estudio, y examina el diseño y la presentación de los métodos y también el procedimiento para evaluar cómo los investigadores demuestran rigor y calidad metodológica en sus trabajos. El adjetivo metamétodo normalmente se usa para referirse de manera explícita o implícita a asunciones sobre las siguientes cuestiones. Normalmente no hablamos de se realiza un metamétodo, sino que siempre vamos a asociarlo a un estudio, es decir, se va a realizar un estudio metamétodo. En las metasíntesis a veces hablamos de una metasíntesis, pero también podemos encontrar estudios de metasíntesis. En este caso vamos a tener en cuenta la naturaleza de la realidad. Aquí nos vamos a cuestiones más ontológicas, pero también vamos a ver una parte más práctica, el cómo se puede conocer esa realidad desde pues unos supuestos más epistemológicos. Otra de las cuestiones que el metamétodo nos permite es el camino en el que esos supuestos informan de decisiones sobre cuál sería la metodología o las metodologías más apropiadas en la estrategia de investigación para usar, y también pues, esas estrategias más específicas para emplear. Los metamétodos, los estudios metamétodos, se centran en
cómo la aplicación de los métodos pueden influir en los resultados. Normalmente, otra de las cuestiones también que me gustaría comentar en metodología cualitativa es que, a diferencia que en métodos cuantitativos encontramos result o resultados, en metodología cualitativa nos referimos principalmente a findings o hallazgos. Son resultados también, pero a la hora de presentarlo en los informes o a la hora de referirnos a esta parte, pues lo vamos a llamar como hallazgos o findings. Las siguientes transparencias van a examinar también el diseño y la presentación de los métodos y los procedimientos pues para demostrar este rigor en el trabajo. Me viene, antes de nada, una cuestión que se me olvidó decir antes cuando las compañeras estaban presentando sus tareas. Cuando hacéis las búsquedas, yo entiendo que esto igual es muy obvio, pero cuando se utilizan términos que son compuestos, como es el caso de métodos cualitativos, y los buscamos en Scopus o en Web of Science, es importante que esos dos palabras vayan entre comillas, porque si no, la búsqueda nos va a buscar todos los artículos que incluyan métodos por una parte y cualitativo por la otra. Si lo que queremos es que esas dos palabras vayan juntas, es importante que vaya entre comillas. Esto lo digo en relación con lo que decía la compañera del asterisco. En muchas ocasiones, pues podemos incluir una raíz de una palabra, ¿no? La de emotion, por ejemplo, ponemos un asterisco para que de esa manera la búsqueda pues se haga sobre emotion, emotional o posibles raíces de posibles derivados de esa palabra. Bueno, esto era solo un pequeño paréntesis. Bien, lo que vamos a ver ahora va a ser el cómo se lleva a cabo un estudio metamétodo y va a ser sobre un ejemplo práctico, que es una investigación, es un estudio que realizamos. En este caso, bueno, el título es un estudio metamétodo de investigación cualitativa en las estrategias de regulación emocional. El objetivo, pues llevar a cabo un análisis metamétodo de investigación cualitativa en las estrategias de regulación emocional, teniendo en cuenta los estudios que se publicaron pues, a partir del 2000, es decir, solamente en el siglo XXI. En la introducción voy a presentar el estudio pues, tal y como se publica, es decir, con la introducción, metodología, resultados y conclusiones, aunque como sabéis, pues, bueno, el estudio realmente empezaría pues, haciendo la parte de metodología. Bueno, en la introducción lo que nosotros incluimos son 3 bloques principales. El primero es qué es un estudio metamétodo, el segundo es el por qué utilizamos metodología cualitativa y el tercero relacionado con el concepto de estudio, que en este caso es la regulación emocional. Esto lo digo porque a mí personalmente me ayuda bastante el dividir en bloques el contenido que tiene que ir, en este caso, en la introducción. Es decir, primero plantearme la metodología que voy a utilizar, en este caso un estudio metamétodo. En segundo lugar, ver pues, dentro de esa metodología un poco más amplio dónde está, si es cualitativa o cuantitativa. Y sobre todo, pues la relación de por qué utilizo ese tipo de metodología para estudiar el concepto de interés, que en mi caso es la regulación emocional. En el caso de otras personas, pues puede ser cualquier otro concepto, ¿no? Depresión o ansiedad o globalización o lo que queramos estudiar. Bueno, el estudio metamétodo, cuando los investigadores se centran en analizar los métodos que han sido utilizados en estudios previos, que son empíricos y que va a ser una revisión de estos estudios publicados previamente. Pues es aquí cuando se utiliza este adjetivo, metamétodo. Es decir, puede ser algo parecido a lo que veíamos ayer en metasíntesis. Lo que vamos a hacer con el metamétodo es recoger estudios que ya se han publicado, estudios primarios, y hacer una revisión, una síntesis de esas investigaciones, pero centrándonos en el método que han utilizado esos investigadores. Uno de los principales objetivos del metamétodo, de los estudios de metamétodo, es documentar la estandarización del uso en el campo de investigación y son útiles, en este caso, para mostrar las limitaciones de los diferentes métodos.
Los estudios metamétodo serán principalmente relevantes cuando su objetivo sea analizar, en este caso, la investigación de nuevos constructos relacionados con experiencias subjetivas o con aquellos constructos o conceptos que estemos estudiando y que tengan bastante complejidad, que sean pues, de naturaleza compleja en su descripción. En nuestro caso, nos centramos en la regulación emocional por esa complejidad que tiene también el estudiarla. Hasta aquí el metamétodo y recordamos que el metamétodo está dentro de los métodos cualitativos, entonces dentro de la introducción también queríamos pues, justificar el por qué utilizamos metodología cualitativa. No está limitada simplemente al contexto de descubrimiento, es decir, la metodología cualitativa no solo la utilizamos para descubrir nuevas teorías, esto estaría mucho más relacionado con la teoría enraizada, sino que la utilizamos también pues, para poder acercarnos más a lo que o tratar de describir mejor lo que el participante nos está transmitiendo. La clasificación del fenómeno o de sus propiedades en general y el estudio de la experiencia subjetiva en particular son otros usos frecuentes, en este caso en psicología, en la práctica y en la investigación. Entonces, nos vamos principalmente pues, a tratar de dar significado a la experiencia de las personas de una manera u otra en un fenómeno o en un concepto concreto de estudio. Es común encontrar artículos o investigaciones que no incluyan el procedimiento que se está siguiendo de manera adecuada. En muchas ocasiones pues hay muchas cosas que son obvias, nos incluyen, otras como lo que comentábamos ayer y también hoy, ese rigor metodológico, esos criterios de calidad, a veces pasan desapercibidos y a veces los investigadores no los incluyen en sus investigaciones, o al menos de manera explícita en sus publicaciones. En otras ocasiones, también relacionado con lo que comentábamos brevemente ayer sobre la inteligencia artificial, sí que es cierto que hay muchos softwares actualmente, también para metodología cualitativa, que lo que permiten pues, es transcribir mucho más rápido y seleccionar esa información. Parece que si utilizamos un software y lo publicamos esa investigación diciendo, pues he utilizado en vivo u otro tipo, Atlas-T, que también son dos de los típicos softwares más utilizados en metodología cualitativa, parece que da más rigor que a lo mejor hablar de trustworthiness o hablar de integridad o hablar del credibility checks, que era lo que veíamos ayer. Y en realidad es solamente un software que se ha utilizado. Entonces, yo os animo a que si hacéis este tipo de trabajos, pues no solamente os centréis en la importancia del software o de utilizarlo, que puede ayudar, que puede ser complementario, pero sin olvidar pues otro tipo de criterios de calidad. Y bueno, la parte del concepto o del fenómeno de estudio, en este caso, sería la regulación emocional. La regulación emocional se refiere al intento de influir en las propias emociones, en el momento en el que se expresan y también en la forma en las que esas emociones se experimentan o se expresan. Nosotros en este caso sí que seguimos un modelo ya establecido, un modelo teórico, que es el modelo de proceso de Gross, en el que no solamente explica el cómo se generan las emociones, sino que también explica el cómo se regulan las emociones en función de las diferentes etapas o pasos para generarlas. En este caso, las estrategias que propone o que se proponen desde este modelo son 5 o están incluidas en 5 grandes familias. La primera es la situación, la selección de la situación. La segunda, la modificación de la situación. En tercer lugar, estrategias relacionadas con el despliegue atencional o más atencionales. En cuarto lugar, iría el cambio cognitivo, que serían de las, por decirlo así, más complicadas de adquirir, pero de las más efectivas. Y finalmente la modulación de la respuesta, que bueno, pues como todos conocemos lo típico de no llores, cuando una persona empieza a llorar, pues sería este tipo de, se incluiría en esta familia de regulación emocional. Si no tuviéramos un modelo
bastante asentado, como es nuestro caso. El modelo de Gross sí que es un modelo que explica muy bien la regulación emocional. Si no fuera ese el caso, pues sí que nos podríamos plantear a lo mejor una metodología más de teoría enraizada para poder obtener alguna teoría basada en datos y de ahí pues definir la regulación emocional. Bueno, el procedimiento que seguimos, este estudio se realizó en 2021 y utilizamos dos bases de datos, Web of Science y Scopus. Como veis, yo creo que son mis preferidas, ¿no? Siempre las comento. Usamos términos relacionados con la regulación emocional y como queríamos hacer un metamétodo y los metamétodos están relacionados con los métodos cualitativos, incluimos diferentes métodos o términos relacionados con los métodos de análisis cualitativos. Lo vemos ahora en la transparencia siguiente. También aplicamos unos filtros, no fueron muchos, pero sí que aplicamos el filtro del año de publicación porque queríamos que fueran artículos publicados en el siglo XXI, en psicología y que estuvieran en inglés. La estrategia de búsqueda es la que veis a continuación. Como veis, están en la primera parte, aparecen estrategias de regulación emocional a nivel genérico y luego con los booleanos del OR y AND, pues fuimos haciendo esa combinación de incluir en la parte de la estrategia de regulación emocional, pues todas las familias propuestas por el modelo de Gross, como es la selección de la situación, modificación de la situación, despliegue atencional, cambio cognitivo y modulación de la respuesta. También incluimos reappraisal and suppression porque consideramos de otras búsquedas anteriores que son dos grandes estrategias o técnicas de regulación emocional. Concretamente, estas dos, dentro del modelo de Gross, se incluyen la primera, reappraisal, se incluyen cognitive change, en el cambio cognitivo, que es la reevaluación, y la suppression, se incluye en la de modulación de la respuesta. Hasta aquí sería esa primera parte de regulación emocional y con el AND lo que incluíamos pues son términos relacionados con los métodos de análisis cualitativos, que es los que veíamos ayer. Uno más genérico de análisis cualitativo y luego ya pues todos los demás, análisis temático, análisis de contenido, framework análisis, teoría enraizada, análisis fenomenológico, análisis narrativo, investigación de la historia de vida, análisis conversacional, análisis del discurso o etnografía. Como veis, incluimos todos los métodos. El diagrama de flujo que podéis ver aquí, bueno, finalmente seleccionamos 25 estudios. Simplemente, bueno, lo he puesto en la diapositiva porque estos artículos que se seleccionan deben de aparecer en las referencias bibliográficas. Normalmente aparecen con un asterisco porque no son los que sirven para el desarrollo del texto introductorio, sino que son nuestra muestra. Igual que en otros estudios, pues utilizamos 20 participantes, 100 participantes o 500 participantes y son sujetos. En nuestro caso, nuestros sujetos son estos estudios. En la estrategia de búsqueda lo que hicimos fue, en la parte más de arriba, donde veis estrategia de búsqueda, se incluyeron las mismas palabras en Web of Science y en Scopus, es decir, se copia y se pega en una base de datos y en la otra. No se hace ninguna modificación de palabras, porque si no, estamos haciendo búsquedas diferentes. En la primera encontramos 818 artículos, en Scopus encontramos 1113. Cuando aplicamos el filtro desde 2001 hasta 2020, se redujeron el número de artículos, luego aplicamos psicología y luego ya inglés. Y todo esto pues se va recogiendo cada cambio que se vaya haciendo. Esto es importante porque muchas veces cuando estamos delante de la base de datos, incluimos la palabra, nos aparecen los resultados, empezamos a meter filtros y no recogemos los resultados y nos quedamos con los 50 que nos aparecen al final y luego no sabemos pues cómo hemos ido filtrando. Entonces, este tipo de búsqueda yo creo que es importante para que cualquier persona que quiera volver a hacer esta búsqueda vaya limitando y seguramente le salgan prácticamente los mismos artículos, no pueda replicarlo.
Bueno, finalmente nos quedamos con 317 estudios, se descartaron 63 por duplicado. Los duplicados a veces pues, se pueden ver al principio, otras veces pues, funcionan mejor al final porque tenemos cada vez menos artículos. Y luego lo que hicimos pues, fue excluir en función del idioma, porque aunque sí que filtramos por inglés, es importante decir que hay algunos artículos que se siguen colando. Entonces había alguno pues, en japonés o en francés, no se sabe la razón, pero el filtrar por un idioma no quiere decir que ya todos sean en inglés. 120 porque las palabras clave eran irrelevantes. Esto se refería principalmente a la palabra suppression. Cuando encontramos que había muchos artículos en los que sí que aparecía suppression como palabra clave, pero delante aparecía la palabra virus, viral. Entonces era una supresión viral. No se estaba refiriendo a la supresión como estrategia regulativa de las emociones, sino física de los virus. Entonces, esto también nos hizo pues, que descartáramos 120 artículos. Resúmenes, solo nos fijamos en los resúmenes en esta parte. Y 21 por metodología no pertinente, porque en algunas ocasiones sí que aparece la clave, la palabra clave como análisis, metodología cualitativa o análisis temático, pero porque solo hace referencia, pues, o bien en la parte de la introducción, en la conclusión, pero no es un estudio que se lleve bajo ese tipo de métodos. Cuando ya tuvimos 109, pues volvimos a hacer otro descarte, lo mismo por palabras claves irrelevantes, pero en este caso ya no nos fijábamos en el resumen, sino que ya nos fijábamos en todo el artículo completo, en el texto. 5 por metodología no pertinente, las mismas razones, y el 62 porque el objetivo pues, podía ser diferente. Sí que se podía hablar de metodología cualitativa, pero quizá el objetivo no era hacer un estudio cualitativo. En este sentido, yo no sé si, igual vuelvo a decir lo de antes, quizá es obvio, pero el hacer una búsqueda paso a paso hace que los artículos con los que nos quedemos sabiendo el porqué. Es decir, que no sea una búsqueda que luego si la quiero repetir me salgan artículos y resultados completamente diferentes. Entonces, a esta parte, cuando se hace este tipo de estudios, un estudio metamétodo, un estudio metasíntesis, es a la que habría que dedicarle bastante tiempo. No es simplemente hago una búsqueda y me quedo con esos artículos. Y si es necesario, pues volver a repetirlo para estar seguro de esos resultados. El análisis de los datos. De estos 25 artículos finales que se seleccionaron, nuestra intención era quedarnos con información concreta. ¿Cuál era esta información? Pues el año de publicación, el número de participantes, quizá de lo más importante para hacer este estudio metamétodo, el método de análisis cualitativo, la guía que seguían y el enfoque usado o el enfoque que emplearon. También nos interesaba ver cuál había sido el método de recogida de los datos en cada uno de estos artículos primarios, cuáles fueron los criterios de calidad, el área de estudio donde se había estudiado, donde se había publicado esa investigación, las estrategias de regulación emocional utilizadas y el foco, el objetivo del estudio. En cada uno de estos análisis lo que hemos hecho ha sido pues, ver cuáles son esos resultados, esos hallazgos, que es lo que vamos a ver a continuación en la parte de resultados, findings. En cuanto a los métodos de recogida de los datos, la mayoría de los participantes en esos 25 artículos primarios se recogieron en persona o bien en universidades, en hospitales, colegios, ámbitos deportivos o en las propias casas de los participantes. Había 21 estudios en los que sí que se emplearon entrevistas, conversaciones, a veces preguntas abiertas y en formato oral. Y la entrevista semiestructurada fue el método que se elegía principalmente por la mayoría de los investigadores. Esto tampoco resulta muy sorprendente, ¿no? En cuanto al enfoque, solo algunos estudios indicaron cuál fue el enfoque usado, que esto sí que complementa al método de análisis que se utilizó. Pues, por ejemplo, si lo que veíamos ayer, si pasamos de un enfoque temático y el
método de análisis que utilizan en esa investigación es un análisis temático, complementa y es adecuado. Si por el contrario tenemos un enfoque temático, pero estamos utilizando una metodología de análisis de los datos de etnografía, pues quizá no va a ser el más adecuado. O a lo mejor sí, pero habría que justificarlo. Entonces, lo que sí que vimos es que muy pocos artículos hacían referencia al enfoque, solamente se centraban en el método. En el caso del enfoque fenomenológico, pues sí que se fue explícito en 2 artículos y luego se clasificaba en la categoría de análisis temático, es decir, sí que es adecuado porque veíamos que dentro de lo que es la fenomenología y el análisis temático está dentro de lo que es el enfoque temático. Y el construccionismo social, que se mencionó solamente en un caso. Como veis, no. Esto aparece en el artículo yo lo he dejado en referencia al final de la diapositiva y os lo enviamos por el chat al terminar esta presentación. Entonces, los artículos que se mencionan aquí, esos 2 que utilizan enfoque fenomenológico y el que utiliza construccionismo social, aparecen las referencias en el artículo, por si quisierais pues, profundizar más en ello. En cuanto a los métodos de análisis de los datos, en 13 estudios de esos 25 se utilizó análisis temático. 4 de esos casos de estudio cualitativo formaban parte de un diseño mixto, no era explícitamente o únicamente cualitativo. En 8 se utilizó análisis de contenido, en 3 teoría enraizada y en 1 solamente análisis del discurso. De nuevo vemos pues, la popularidad que tiene el análisis temático. Y las indicaciones usadas para llevar a cabo el análisis temático generalmente siguieron los pasos que propone Brown y Clarke, que tienen un artículo pionero del 2006, luego otro en 2012, que es el que veremos en la segunda parte de esta tarde. Y normalmente cuando los artículos pues, publican una investigación en la que se ha utilizado análisis temático, la guía que se sigue suele ser la de Brown y Clarke. En cuanto al software, 5 estudios manifestaron haber utilizado en vivo y solamente 2 Atlas T. Estos suelen ser 2 de los software pues, más empleados en metodología cualitativa. Los estudios que informaron el uso de software pues, tendieron a emplear una metodología basada en el análisis de contenido. Veíamos ayer que el análisis de contenido es un método de análisis, un método cualitativo de análisis de los datos que está muy estructurado y que tiene muy poca inferencia. Es decir, estaría en lo que es el límite o en la barrera o en la frontera con lo que podría ser ya métodos cuantitativos. Y la manera de presentar los resultados en el análisis de contenido suele ser por frecuencias o por números. Entonces, veis un poco la asociación entre usar un software y utilizar análisis de contenido en el que nos movemos un poco todo pues más en la parte cuantitativa. Como se indicó en la introducción, bueno, es común hacer referencia a los software comerciales para justificar el método sin justificar realmente pues, la integridad metodológica, que para eso utilizaríamos pues, otros criterios. Esto a mí me resulta muy curioso porque yo tengo algunos compañeros con los que estamos realizando estudios cualitativos, ellos son muy cuantitativos y entonces sí que necesitan o bien un coeficiente kappa o bien un software o algo como que les dé como más fuerza, ¿no? Eso es, más seguridad a la investigación. En cuanto a los criterios de calidad, nos fijamos que en 5 estudios sí que se mencionó el término trustworthiness. Recordar que el término trustworthiness es como el término de fiabilidad a nivel general en métodos cualitativos. Es un concepto general que pues, suele aparecer como criterio de calidad. Lo que hicimos aquí fue incluir cuáles eran los criterios que utilizaban en los diferentes artículos. Entonces, lo que podéis ver en las tablas
es en la parte de las columnas vemos el método de análisis de los datos, que puede ser análisis temático, de contenido, teoría enraizada o análisis del discurso. Y en las filas vamos a ver los criterios de control de calidad, que puede ser consenso, en este caso, lo tienen todos, que es consenso entre los investigadores. Vamos a ver también pues, consenso más que era consistencia, en este caso, de los datos, si es consistente con lo que proponen otras investigaciones, incluso los investigadores. El credibility checking, el check, que era el CP que vemos ahí. Aquí hay un pequeño error porque el ED que pone en la parte de notas en realidad es GD, que se refiere principalmente a si los datos están enraizados con lo que es el método que se utiliza, ¿no? Con esos datos y resultados. Y reflexividad. Lo que hicimos principalmente fue el ir seleccionando cada uno de los criterios que encontrábamos en los artículos y ver qué era lo que más aparecía y también en qué método aparecía más, que como lo veis, pues suele ser en análisis temático. Bueno, hasta aquí sería toda esa información relacionada con la metodología, es decir, seleccionamos esos 25 artículos y nos fijamos en la metodología empleada, enfoques y criterios de calidad. Pero también nos interesaba la parte relacionada pues, con el contexto y con la regulación emocional. En este caso, el estudio de la regulación emocional usada en metodología cualitativa es común en el ámbito clínico, especialmente. Es decir, muchos de los artículos, de esos 25 artículos, se relacionaban o estaban publicados en el ámbito clínico. 4 se referían a pacientes que habían sido diagnosticados con cáncer de mama, 2 relacionados con trastornos de la ansiedad y el resto pues con diferentes temas, pero de nuevo relacionados en el ámbito o incluidos en el ámbito clínico. El resto de los estudios se clasificaron en un ámbito que no era clínico, porque sus objetivos pues, se relacionaban en otras áreas, pues, por ejemplo, un área más básica, social, de la educación y en diferentes campos como podría ser el forénsico, el forense. En cuanto a las estrategias de regulación emocional, se consideraron varias, es decir, en estos 25 artículos veíamos estrategias que sí que se habían clasificado dentro del modelo teórico que nosotros habíamos o del que partimos cuando explicamos la regulación emocional, que es el modelo de proceso de Gross. Por lo tanto, esos 25 artículos sí que hacían referencia a alguna de las familias del modelo de Gross, pero también aparecían técnicas sin hacer referencia a Gross o a ese modelo, como podría ser la supresión como una técnica más general, aunque también se incluye en el modelo de Gross, como la evitación, la reevaluación de nuevo, una técnica bastante general, pero que también se incluye en el modelo de Gross, el apoyo social, el pensamiento positivo o el ser consciente de esas emociones. Este tipo de estrategias, aunque no aparecían asociadas al modelo de Gross, sí que es cierto que el propio modelo también las tiene en cuenta. Por ejemplo, el apoyo social suele ser una estrategia que desde el modelo se plantea en la selección de la situación porque las personas buscan el apoyo social o tratan de acercarse a ese tipo de personas para regular esas emociones. Entonces, Gross la incluye como una estrategia en la que hay un acercamiento, en la que se busca ese tipo de regulación. En cuanto al foco de estudio, en este caso era ver si el objetivo que habían planteado los investigadores en cada uno de los artículos se relacionaba pues, con lo que luego utilizaban tanto en métodos como en enfoque. Era ver pues, la fidelidad que había entre su objetivo y el enfoque o el método utilizado. En este caso, el análisis de contenido
describe, examina y explora las estrategias de regulación emocional. Y solamente el análisis del discurso se centraba en estilos de expresión asociados a la inhibición emocional. Es decir, sí que es cierto que dentro del análisis de contenido pues, se centraba mucho más en tratar de contar en esas estrategias y de describirlas. Y en el análisis del discurso, que se centra más en la interacción, pues sí que estaba asociado a la posible inhibición emocional en una interacción. Por lo tanto, sí podía coincidir el objetivo con el método utilizado. En el caso de la teoría enraizada, se centra en posibles explicaciones, en influencias, en factores, es pensando un poco más en tema de teoría y si estaba bien enraizado con los datos. Por lo tanto, también sí que había pues, cierta correspondencia entre el objetivo y el método utilizado. Y el análisis temático se centraba en un enfoque más fenomenológico para entender la experiencia de en los artículos que utilizaban análisis temático, pues se centraba en lo que era la supresión de la risa, que podía haber sido cualquier otra emoción. Y bueno, aquí os dejo, el artículo es el segundo, el de Pérez Sánchez y Delgado, pero también hay otro metamétodo que bueno, se ha publicado recientemente, en 2017, y que también os puede dar una idea del desarrollo de este tipo de metodología, por si quisierais centraros en ella. Y esta es la primera parte. Vale, pues la idea es que haya una tarea asociada a la parte de metamétodo, pero yo creo que lo mejor es hacer lo que hicimos ayer. Damos esta parte más teórica y luego el tiempo que quede, pues lo destinamos a realizar esa tarea relacionada con el metamétodo y otra relacionada con el análisis temático. Bien, lo que vamos a ver a continuación es análisis temático dentro de la metodología cualitativa, volviendo a los métodos de análisis. Vimos bastantes, incluidos en diferentes enfoques, pero sí que vamos a darle un poco más de importancia o más de relevancia al análisis temático. Ahora veremos por qué. Lo que vamos a hacer aquí es ver una breve descripción o definición del análisis temático. En segundo lugar, vamos a ver cómo se lleva a cabo análisis temático según Brown y Clarke. Veremos errores comunes que presentan o que al menos comentan estas autoras. Y luego lo que vamos a ver va a ser otro tipo de análisis temático, que es una extensión, que es el propuesto por Robinson, es bastante reciente y el por qué yo lo he incluido en este tipo de presentaciones es porque me parece un análisis que creo que lo podríamos realizar todos. Con una breve lectura de su propio artículo, yo creo que es fácil de llevarlo a cabo. Entonces me parecía interesante el presentarlo aquí. Bueno, ¿qué es análisis temático? Es una técnica, como veíamos anteriormente, un método cualitativo de análisis que lo que permite es centrarnos en los datos de diferente manera, o bien en todo el conjunto de datos o solamente en un aspecto particular. Podemos centrarnos en la definición o el significado semántico de los datos o incluso podemos ir un poco más allá y centrarnos en el significado latente de ese conjunto de datos. Los objetivos de este método es principalmente identificar, organizar y proporcionar conocimiento de ese conjunto de datos, hablando de temas, es decir, el propio análisis temático ya nos lo dice, ¿no? El tener que realizar o el tener que conseguir que nuestra investigación pues surjan temas concretos derivados de ese conjunto de datos. En muchas ocasiones hablaremos de temas y también de subtemas y en otras nos limitaremos a temas. Es un proceso sistemático, como veremos a continuación, pues sí que se siguen una serie de pasos. También este método lo que permite es dar sentido a experiencias que se comparten o a significados. Identificar lo que es común, aunque sí que hay que decir que no lo común o no lo más frecuente puede ser lo más relevante. Era lo que decíamos ayer.
No porque aparezca un tema repetidas veces, pues va a ser lo más relevante. Seguramente que en cuantitativa le daríamos pues, más importancia, pero en el caso de cualitativa va a depender de nuestro objetivo. Y también identificar patrones relevantes pues, para tratar de responder a nuestras preguntas de investigación. El análisis temático es un método que ha incrementado su popularidad en los últimos años. Es accesible y es flexible como método de análisis. Es accesible porque se entiende que cualquier persona que se dedica a la investigación, aunque no sea un experto en metodología cualitativa, podría llevar a cabo y podría realizar un análisis temático sin mucha dificultad. Y es flexible porque el análisis temático permite realizar este análisis de los datos de diferentes maneras o teniendo en cuenta diferentes perspectivas. Un ejemplo pues sería un análisis temático inductivo, deductivo o híbrido, mixto. ¿En qué se diferenciarían? Pues va a depender si vamos a partir de una teoría ya establecida del fenómeno o del concepto que estamos estudiando, o si por el contrario nuestros datos pues, se van a obtener sin tener en cuenta patrones teóricos previos, o si va a ser una mezcla de ambos. Por ejemplo, me voy al ejemplo de la regulación emocional. Nosotros, si quisiéramos hacer un análisis temático de las estrategias de regulación emocional y quisiéramos seguir un análisis temático deductivo, partiríamos de ese modelo de proceso de Gross en el que ya tiene una serie de categorías establecidas o grupos de familias regulativas y a partir de ahí y de nuestros datos, pues generaríamos los temas, pero temas que ya se van a clasificar en algo que ya está establecido teóricamente. Las fases que... Perspectiva mixta, como é que, nesse caso? La perspectiva mixta puede tener, en algunos casos, sí que puede tener alguna categoría, por ejemplo, en el caso de la regulación emocional, el modelo de Gross, pero también va a permitir que los datos surjan solos. Es decir, probablemente empezaríamos a lo mejor con una perspectiva inductiva en el que a partir de nuestros datos pues, surjan categorías. Pueden ser que algunas las queramos clasificar y pueden ser otras que no. Entonces, ahí sí que van variando los pasos. Este tipo de método es muy flexible. Entonces, aunque nosotros veamos ahora los pasos que proponen Brown y Clarke, sí que se va a permitir pues, que luego se adopte pues, una dirección u otra, un camino u otro. Los pasos de Brown y Clarke son 6. El primero es el familiarizarse con los datos. El segundo es generar códigos. El tercero, buscar temas. Ver o revisar esos temas potenciales y definir y nombrar o darle nombre a esos temas. Finalmente, pues elaborar un informe. Se me había olvidado, cuando he comentado la parte de análisis temático, siempre hablo de temas y de posibles subtemas, pero de lo que siempre se parte es de códigos. Es decir, vamos a ver nuestros datos como datos brutos. A partir de ahí vamos a generar códigos, de los códigos temas y pues es posible que surjan o no subtemas. En cuanto a la primera fase, a la de familiarizarse con los propios datos. Bueno, esto es importante principalmente porque es lo que nos va a permitir responder a la pregunta de investigación y es a lo que sí que le debemos de dedicar bastante tiempo. Tenemos nuestros datos, tenemos que leerlos y releerlos continuamente. En el caso de que esos datos se hayan recogido mediante entrevistas grabadas o pues, mediante transcripciones, pues sí que es importante volver a escuchar y volver a ver esos vídeos o audios. Una vez que se está leyendo y releyendo, es importante tomar notas personales. Esto va a pasar también con los códigos. Es importante que esas notas personales se vayan o queden reflejadas cada vez que se va leyendo,
porque si damos algo por obvio y no lo apuntamos, luego nos va a costar más. Entonces es mejor tener pues, más cantidad de información y luego con algunas nos quedamos, con otras no, pero que se vaya recogiendo todo. Y pues subrayando las cuestiones de interés. Es cierto que de todo el conjunto de datos que tengamos, no todo va a ser importante, aunque a lo mejor a primera vista, o en una primera lectura o en una segunda lectura nos parezca todo importante, no todo va a ser, no todo va a proporcionar información relevante para responder a nuestra pregunta de investigación. Bueno, hay que leer las palabras de una manera activa, analítica, crítica, empezar a pensar qué es lo que significan estos datos. Y ellas proponen, estas dos autoras, proponen preguntas específicas que nos pueden ayudar a ver en qué datos nos fijamos o qué es lo que puede ser importante. Por ejemplo, si el participante toma sentido, en este caso, de sus propias experiencias, cuáles son los supuestos que le hacen interpretar sus experiencias o qué tipo de mundo es el que el participante revela con sus narraciones o desde qué punto de vista está expresando él pues, el concepto que se está estudiando. La segunda fase es la de generar códigos. Bueno, yo he puesto principalmente ahí esas dos figuras porque pensando en la elaboración o en la construcción de un edificio o de una casa, pues los códigos serían los ladrillos, los azulejos y los temas, vamos a ver más adelante, pues como ya los cimientos, las paredes, algo más sólido. Los códigos son, en este caso, construcciones o bloques de construcciones del análisis. Ellas, en el artículo en el que pues, desarrollan y explican todos los pasos del análisis temático, proponen diferentes ejemplos de lo que sería un código, que es lo que veis en pantalla. Lo que está entre comillas es lo que ha dicho el participante y lo que aparece ya subrayado en coming out is difficult and not socially normative, este caso ya sería el propio código. El código puede escribirse de una manera semántica o en un nivel de significado latente, es decir, podemos coger una parte del propio extracto del texto que el participante pues, ha relatado y lo pasamos a lo que es código o, sin embargo, le damos un significado más latente, más implícito, para denominar esa parte de datos como código. Los códigos identifican y proporcionan una etiqueta a una característica relevante de los datos, ofrecen un resumen breve de una porción de esos datos y describen su contenido. Deberían de ser breves y concisos. No quiere decir que sea una única palabra, pueden ser 2, 3, pero si nuestro extracto de datos era, como veíamos anterior, pues una frase, pues tampoco tendría sentido que nuestro código fuera toda esta frase, ¿no? Para eso casi lo dejamos igual. Como decíamos antes, pueden ser semánticos o latentes, es decir, pueden ser descriptivos, más explícitos o pueden ser más interpretativos o más implícitos. Y normalmente se habla pues, de chunks para ese conjunto de datos, que pueden ser más largos o más pequeños. Bueno, si hay dudas, codifica, es decir, todo el extracto que se esté leyendo en ese momento, si tenemos dudas de si puede ser un código o no, márcalo como código en un principio porque es más fácil desmarcarlo o no utilizarlo que tener que volver a leer todo y tener que volver a pensar si esa parte la habíamos visto como un código o no. Entonces, ante la duda, codifica. Escribe el código, marca el texto. Cuando se hace este tipo de análisis se toma mucho tiempo, ¿no? Pues parece quizá algo también muy obvio, pero es bueno pues, tener varios subrayadores, varios colores, varias formas a la hora de trabajar con todo el conjunto del texto. Es más fácil eliminar códigos que volver a recodificar todo el conjunto de los datos. Se pueden modificar códigos, es decir, no por haber codificado en un primer momento un extracto ya vamos a quedarnos con ese código como final.
sino que pueden aparecer pues otros y se pueden hacer pues, bueno, códigos inclusivos o sistemáticos. No hay un número máximo de códigos. En este caso, también es cierto que a veces esto puede costar porque vemos todo el texto y parece que tenemos que codificar todas las palabras. Sí que es cierto que no hay un número máximo de códigos, pero bueno, como decíamos antes, es mejor partir de bastantes más códigos y luego quedarnos con menos que hacerlo al revés. Lo importante es que esos códigos pues capturen la diversidad y los patrones que se pueden repetir o que pueden ser interesantes para responder la pregunta de investigación. En cuanto a los temas representan las respuestas o el significado que van a seguir un patrón. Capturan los aspectos más importantes de los datos en relación con la pregunta de investigación. En este caso es un proceso activo, la búsqueda de los temas, porque lo que va a hacer es darle forma al conjunto de datos que tenemos bruto, porque va a crear temas con diferentes versiones de los datos y también porque va a encontrar pues, o le va a dar identidad a esos datos en relación con esa pregunta de investigación. Bueno, esta fase implica revisar de nuevo pues, todos los datos que han sido codificados, el ver que no hay datos que se solapan. Es importante que la codificación, cuando se hace, sobre todo de cara ya a los temas, que los temas sí que sean diferenciados, que estén todos conectados para responder a ese o para explicar ese fenómeno que estamos estudiando, pero intentar que cada tema pues tenga su propio extracto de datos y que sea coherente, ¿no? Que tenga un patrón de significado coherente. Bueno, cuantos más datos, parece que más códigos, y cuantos más códigos, parece que más temas. Esto también tendría una perspectiva cuantitativa, ¿no? Parece que la cantidad es lo que nos va a dar más información y nos va a dar más rigor y nos va a dar más seguridad. Y no tiene por qué ser así. De hecho, lo que nos puede provocar es una pérdida de la coherencia y mucho más caos en cuestión de los datos. Una de las cuestiones importantes, pues ver en este caso que hay riqueza de los datos, ver que todo tiene coherencia y ellas proponen, estas autoras, pues mínimo 6-7 temas por 10.000 palabras. Pero bueno, esto es orientativo porque también no nos vamos a poner a contar 10.000 palabras, pero para que para que se tenga una orientación, pues también ayuda. Y esta fase suele terminar con una figura temática, un mapa temático o una tabla, en este caso, en el que se proponen diferentes temas. Cuando se generan los temas, es importante que lo que el investigador que está transcribiendo y está generando los temas tiene en la mente, lo trate de mostrar a nivel gráfico, porque pues, cada uno puede tener una idea de estos temas. Yo veo un tema general que está enlazado con los otros, entonces que eso lo pueda extrapolar y lo pueda presentar de manera gráfica. Si la investigación la hace con más investigadores, puede ayudar a que entre todos pues, den forma a todo el patrón y a entender mucho mejor el concepto de estudio. Bueno, hay que decir que estos pasos no son pasos que se dan y ya no se vuelve atrás. Este tipo de proceso es un proceso iterativo, entonces se va hacia adelante, pero igual que se va hacia adelante, se vuelve para atrás y es constante. Y esto lo vamos a ver principalmente en la elaboración del informe, que parece que es el último paso, pero es que ese informe se va elaborando desde el primer momento en el que se empieza a realizar este análisis. En el caso de la fase 4, lo que se hace es revisar pues, los códigos, se revisan también los temas. Es una fase centrada en el control de calidad y hay dos pasos que se proponen principalmente dentro de la fase 4. El primero es la revisión de los temas, considerando los extractos de los datos y explorando si cada tema se corresponde con esos datos que se han seleccionado. Aquí lo que se puede hacer pues, es crear o eliminar algunos temas y también se revisa los temas con todo el
conjunto completo de los datos. Se vuelve a leer, pues para ver si todos los temas capturan todos los datos. Entonces se hace a nivel más individual por temas y luego si hay una coherencia conjunta. Algunas de las preguntas que nos podemos hacer en esta fase a la hora de realizarla es si lo que estamos haciendo es creando un tema o creando un código. Si es un tema, pues cuál es la calidad de ese tema, si es útil para responder a la pregunta de investigación, cuáles son las fronteras, en este caso las limitaciones de ese tema, si incluye o incluye, si excluye o incluye algunos códigos, si se solapan. Es aquí donde hay que tener en cuenta pues cada tema y los códigos incluidos en cada tema. Si hay suficientes datos para apoyar ese tema y si los datos para crear este tema pues son suficientemente variados o no, o si a lo mejor de ese tema se podrían sacar dos. Son algunas de las preguntas que podemos tener en cuenta en esta fase. En la quinta fase lo que hacemos es definir y nombrar o darle nombre a los temas. Aquí lo que hacemos es subrayar algunas de las frases pues, más importantes dentro del extracto de datos que hemos seleccionado para luego denominar esos temas, que le dan esencia, que lo hacen único, en este caso, que generan pues, que se pueda dar ese nombre al tema. Es importante que los nombres de los temas sean atractivos y que capturen dentro de lo posible la realidad de los datos que recogen. Que con una o dos palabras se pueda ver pues, qué es lo que me está diciendo ese extracto de datos. Importante que no se solapen y bueno, otra de las preguntas, pues si es relevante o es útil ese tema para responder a la pregunta de investigación, porque a lo mejor sí que le hemos dado o sí lo vemos como un tema, pero está fuera de nuestro objetivo principal. Cada tema tiene un objetivo, un foco y es un objetivo y un foco claro. Los temas proporcionan un resumen coherente de los datos. Deberían de presentar coherencia entre ellos también y entre el conjunto de datos. Y como decíamos anteriormente, se pueden incluir subtemas siempre y cuando consideremos pues, que ese tema es muy extenso y habría que clasificar pues, ciertos subtemas. Si no, pues puede ser no es necesario dividirlo más. Bueno, esta fase implica o incluye la selección de pequeños extractos breves desde el conjunto de datos y lo importante sería contar como una historia, ¿no? En el que se resuma la cuestión principal de cada tema en términos generales. Lo que decíamos antes, el que el lector, una vez que lea ese tema o el nombre del tema, pues se haga una idea de qué es lo que puede contener y sobre todo que capte la atención de los lectores, que sean temas atractivos. A veces se usan pues, algunas citas como propios, como títulos, en este caso, del tema. Y eso también pues, genera cierta familiaridad. Y la última fase es la de la elaboración de un informe. En métodos cualitativos, como decíamos antes, el realizar un informe no es lo que se hace al final, como sí que suele ocurrir en métodos cuantitativos, ¿no? Cuando ya tenemos toda la información, todos los análisis estadísticos, pues ya nos ponemos a escribir. En este caso se va haciendo todo a la vez, porque todas las notas sobre código, sobre temas que se van haciendo, pues es importante recogerlas para luego hacer una síntesis global en el informe final. Bueno, lo que pone ahí, notas informales, memos, que también pues, se utilizan para ese informe final, porque, por ejemplo, algunas de las notas que toman los investigadores sobre sus propias experiencias cuando están recogiendo la información o cuando la están analizando, también nos pueden servir como criterios de calidad, como veíamos ayer. El objetivo final del informe es crear una historia sobre los datos basados en esos análisis y que sea, pues, que sea clara esta historia, que se presente de manera clara.
Cuando se escribe un informe es importante evitar la repetición, el parafrasear, complejidad que puede ser innecesaria, y a veces se habla de evitar pues, la voz pasiva, que a veces puede complicar más la redacción. Algunos de los errores comunes que se pueden observar, pues que haya extractos de datos con poca información o con poco análisis. En este caso, que sí los hayamos seleccionado como posibles códigos o temas, pero que no nos den mucha información. Entonces es importante saber seleccionar ahí, pues, qué es lo que sí que nos puede valer o no para responder a esa pregunta de investigación. El parafrasear o el resumir los datos, es decir, realizar un análisis temático no es resumir los datos que yo tengo del participante, no es hacer un resumen, sino es darle sentido a lo que el participante nos está contando. Usar temas como posibles preguntas cuando se pregunta al investigador, al participante, sobre algo. Es decir, si yo pregunto al participante sobre estrategias de regulación emocional y empiezo a preguntar sobre la selección de la situación, lo que no puedo hacer es utilizar esa pregunta como un tema. ¿Vale? El tema es lo que sale de los datos, pero no es la pregunta que yo hago para recoger los datos. Si los temas no tenían coherencia, en este caso, pues lo que se genera es un análisis bastante débil. Como decíamos antes, la coherencia es algo que debe de estar presente desde el inicio hasta el final. Y la falta de evidencia o el no mostrar ejemplos, el simplemente de un extracto pequeño de datos, considerar que puede ser un tema sin dar sin dar ejemplos sobre ello, pues también lo puede hacer débil. Bueno, hasta aquí creo que es... Bien, hasta aquí sería la parte de análisis temático propuesto por Brown e Clarke, por estas dos autoras. Bem, vamos retomar então a nossa sessão depois de uma breve pausa para nos movimentarmos um pouco, respirar um pouco e agora voltar com força e com disponibilidade para concentrarmos a nossa atenção. Por favor, vamos dar continuidade. Bien, pues ya vamos con la última parte teórica, que en este caso es un análisis temático. Seguimos con el análisis temático, pero una variante, que es la propuesta por Oliver Robinson. En este caso es un artículo bastante reciente, lo ha propuesto en 2022 y lo denomina análisis temático tabular estructurado. Este análisis es una versión híbrida o toma como referencia tanto las fases propuestas por Brown y Clarke, que acabamos de ver, como también lo que propone como análisis temático Boyatzis, un poquito más antiguo. Es una técnica que se adapta, en este caso, al trabajo cualitativo de los datos, pero siguiendo una parte más estructurada. Esto yo creo que a las personas que quizás son más sistemáticas o les gusta más la parte cuantitativa, seguramente les ayude, porque van a ver los pasos muy definidos, qué es lo que tienen que hacer en cada paso y lo siguen todo de manera muy estructurada. Para realizar este tipo de análisis, otra de las ventajas que propone este autor es que solamente con una hoja de Excel es suficiente. Es decir, tenemos los datos, los vamos incluyendo en un Excel y a partir de ahí vamos generando códigos. Microsoft Excel. Excel. Okay. Excel, sí. Lo he dejado por aquí en... Sí. Y con eso sería suficiente. Bueno, vamos a ver cada uno de los pasos. El análisis temático propuesto por Robinson, tabular estructurado, se centra sobre todo en textos breves. Es decir, no es un análisis temático al uso en el que tenemos una cantidad o un conjunto de datos muy extenso con una transcripción muy amplia, sino que está mucho más bien diseñado para textos breves. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que es más común, pues Twitter, Facebook, blogs, en diferentes comentarios, lo que tenemos son extractos breves de texto
y suele estar más enfocado pues para tratar de obtener temas en ese tipo de, o a partir de esos textos más breves, más relacionados con social media, ¿no? Con esta parte de social media. Bueno, actualmente lo que decíamos, pues todo lo relacionado con Twitter, con Facebook, incluso ya con mensajes que nos vamos intercambiando, pues favorecería que se puedan realizar este tipo de análisis. Las fases que propone Robinson en esta variante de análisis temático son las que veis en la pantalla. Tenemos una primera fase, que es la de la selección del tema. En segundo lugar, la inmersión profunda en detalle en los datos, el desarrollo de códigos y de temas, la tabulación de los temas a partir de extractos de los datos, el que haya un acuerdo, principalmente en investigadores, la exploración de las frecuencias de los temas, un mapa temático, una figura y la elaboración del informe. Bueno, este autor diferencia entre un tipo de análisis temático deductivo, otro híbrido y otro inductivo. Es decir, la diferencia va a ser si partimos de una teoría ya de ese concepto o fenómeno de estudio, o si por el contrario vamos a contar con una pequeña teoría o teorías que pueden estar en desarrollo y que nos pueden servir como apoyo, que en ese caso puede ser el híbrido, o si por el contrario no nos centramos en ninguna teoría y con nuestros propios datos lo que pretendemos es obtener temas, que sería el inductivo. Por eso, en función de qué enfoque adoptemos, va a haber dos fases que van a variar, que son las que tenéis el asterisco. La fase A, la selección del tema, sí que va a aparecer en un enfoque deductivo y en uno híbrido, pero no en el inductivo, porque no seleccionamos un tema a priori. Y la fase D, en la que cuando se desarrollan o generan los códigos y los temas, sí que va a aparecer en el híbrido y en el inductivo, pero no en el deductivo porque va a estar asociado al tema que se ha seleccionado previamente. Bien, en la primera fase, como veíamos, solamente sí que va a aparecer en análisis deductivo o en el enfoque híbrido. En el enfoque deductivo comienza con un conjunto ya de temas seleccionados a priori. Estos temas pues vienen dados por una teoría o un enfoque basados en investigaciones previas, donde los temas son esas conclusiones ya de análisis temáticos que se han realizado previamente o de teorías ya establecidas. En el caso del enfoque híbrido, se suele llevar a cabo pues, cuando sí que hay un sentido claro de que existe un conocimiento, de que existe una teoría parcial, pero que es necesario un desarrollo para generar un marco conceptual sobre ese concepto de estudio. Y este tipo de análisis podría ayudar a eso. En la fase B es cuando nos sumergimos en los datos. En este caso, lo primero que hay que hacer es transcribir o importar los datos, esos textos breves, en Excel. Cada texto, en este caso, va a ocupar una celda por columnas. Las columnas también van a recoger datos sociodemográficos de interés, pues, principalmente de los participantes o del texto, en este caso, de donde se recoja esos datos. También se van a incluir columnas con el título de notas iniciales y de códigos iniciales, que van a ir al lado del texto breve. Se lee, se relee, se vuelve a leer cada segmento de manera cuidadosa y añadiendo notas a esas notas iniciales o códigos iniciales. Y todo pues con la idea de familiarizarse con esos datos y empezar a percibir posibles patrones. Bueno, este sería un ejemplo. En una hoja Excel, lo que vemos es que la primera columna estaría dedicada al número de identificación, 1, 2, 3, 4 y puntos suspensivos, siguiendo el número de pues, textos que tengamos, o participantes en este caso, el género,
Seguidamente, en la columna C, vamos a ver el segmento de los datos cualitativos, qué es lo que dice cada persona en texto breve. Y en las columnas D y E, pues incluiríamos en la primera notas iniciales y en la segunda posibles códigos iniciales. En el desarrollo de los códigos y de los temas, en este caso veíamos que sí que aparece en el enfoque híbrido y en el enfoque inductivo, pero no en el deductivo. En el híbrido, la formulación de los códigos y los temas pues, van a estar influenciados o influidos por códigos y temas que ya están presentes en la literatura. Y en el inductivo, la columna de códigos iniciales pues, se creará y servirá en este caso como esos códigos que se van a nombrar, ¿no? Que nos van a permitir luego generar temas. La idea es seguir un poco lo que comentábamos en los pasos de Brown y Clarke, que es tratar de describir el contenido de esos datos y el darle un nombre principalmente a esos códigos para luego poder generar y dar nombre a los temas. Bueno, en la fase D lo que hacemos es tabular los temas en esos conjunto de datos. Asociamos los segmentos de los datos con posibles temas y vamos a incluir una columna con los datos y luego otra columna con los temas. Y aquí lo que propone Oliver Robinson es incluir un 1 en cada columna cuando ese segmento de datos se corresponde con el tema. Esta manera de hacerlo así va a facilitar a que si hay 2, 3 o 4 investigadores o los que estén investigando en ese momento, permita hacerlo a cada uno de la misma manera para luego ver cuánto acuerdo hay entre ellos. Y es lo que veis en la pantalla. En la primera columna es la del número de identificación, el 10, el 15, la segunda la del género, masculino, femenino. La tercera columna es el segmento de los datos asociados a cada una de las personas o participantes. Y como ya veis, en las siguientes columnas son los temas. En este caso, lo que ha hecho es dividir el tema principal en subtemas. Y una vez que tenemos los subtemas, pues ese segmento lo van asociando al subtema que consideren. Por ejemplo, el primer segmento estaría asociado a la crítica y a la no aprobación de ciertas características. Mientras que el segundo, pues a la desconexión generacional o cultural. Bueno, esto lo que va a permitir es que en esta siguiente fase, en la fase E, esto lo haga cada uno de los investigadores de tal manera que las hojas de Excel se puedan combinar y así vemos si todos los investigadores que participan en el estudio le han dado el 1 al mismo segmento para el mismo tema o si por el contrario pues hay desacuerdo. En este nivel de comprobar el nivel de acuerdo en el análisis temático entre los investigadores, lo que se va a ver, pues, sobre todo es calcular ese número de acuerdos. Y lo que se pretende es, o al menos Robinson considera que debería de haber al menos el 80% de acuerdo entre los investigadores. Es decir, no tiene por qué haber un 100%, no todos tienen que clasificar, pues, por ejemplo, este segmento en el subtema 3, puede haber alguno de ellos que no lo haga, pero llegando al 80%, pues se podría hacer esa clasificación de los temas, de los datos en los temas. Cuando hay discrepancia, en este caso cuando no se ponen de acuerdo los investigadores, pues una forma de llegar al acuerdo es el tratar de discutirlo, el que haya pues coherencia en lo que cada uno justifica y llegar a una decisión común. Entonces es una forma muy cualitativa, ¿no? de cada uno que exponga el por qué ha clasificado ese segmento en un tema y no en otro.
Una vez que tenemos acuerdo entre los investigadores, pues lo que hace Excel es que automáticamente calcula la frecuencia de cada uno de los temas usando la función de suma, y lo que va a hacer es observar la prevalencia de los temas y hacer un pequeño boceto, un ejemplo, ¿no? de esos temas. Explora las frecuencias también en relación con las características sociodemográficas de los participantes, y esto, para llevar a cabo luego análisis cuantitativos o estudios cuantitativos, pues también nos puede resultar útil. De esa manera, pues podríamos llegar a hacer una investigación con diseño mixto, de métodos mixtos. Una vez que tenemos acuerdo, una vez que ya tenemos la frecuencia de los temas, pues vamos a representar esos temas de manera gráfica. Esto lo que nos permite, esa representación, es un entendimiento, una comprensión mucho mejor de los datos, simplemente con una representación visual, cuáles son la relación entre esos temas o subtemas, y lo que comentábamos también en las fases de Brown y Clarke, el que cada uno tenga visualmente cuál es la relación con esas líneas o esas flechas entre unos temas u otros, pues favorece o mejora la comprensión del fenómeno de estudio. Se desarrolla esos temas que están relacionados, se genera un marco conceptual del fenómeno de estudio, y pues eso también muestra ciertos patrones de análisis de una manera concisa y una manera coherente. Y bueno, pues permite también exploraciones futuras o que se puedan llevar a cabo también otro tipo de investigaciones en otras direcciones, el tener ese marco conceptual. Y la última fase de de todo este tipo de procedimientos siempre termina en la elaboración de un informe. Es una parte activa, como pasaba en el procedimiento de Brown y Clarke. El elaborar el informe comienza desde el primer momento, tomando notas con todos los datos brutos, las experiencias de los investigadores, hasta que se termina por completo ese informe. Van a incluir todos los temas que se presentan en conjunto con la discusión también de los investigadores. Y bueno, pues en el caso de los resultados de un análisis tabular, pues a veces también lo da de una manera más breve, ¿no? La presentación de los resultados. Y como decíamos antes, se puede derivar a que se desarrollen métodos mixtos o que se incluya pues, una investigación en métodos cualitativos con este tipo de procedimiento. Bueno, la presentación es bastante breve porque me he limitado a presentar cada una de las fases para que se tenga una idea de que son fases muy estructuradas, y también para que si explico las fases mucho, igual lo que genero es una desconexión. Entonces, creo que explicándolas brevemente puede llamar más o se puede llamar más la atención a lo mejor apostar por este tipo de métodos, y para que vean que el seguir cada una de las fases puede ser algo sencillo para poder realizar una investigación siguiendo este método tabular, ¿no? Estructurado. Pues hasta aquí. Aquí tenéis también las referencias. La primera es de Brown y Clarke, que es la más reciente, de 2012, en la que se explica todo lo que hemos visto de análisis temático. Y la segunda es la de Robinson, que es el de análisis temático tabular estructurado, con cada una de las fases. Hay una parte que no la he explicado en relación con el acuerdo entre los investigadores, que es cuando estamos en Checking Agreement, que en el propio artículo pues aparece una pequeña fórmula, por eso está bien también que pues, podáis leerlo con detenimiento, y aparece una fórmula en la que se establece el número total de acuerdos partido el número total de acuerdos más desacuerdos por 100, para poder ver pues, una pequeña fórmula más cuantitativa en función al acuerdo entre investigadores. Y esto sería todo. Só, em relação a esta perspectiva de Robinson,
não vem retomar a perspectiva mais quantitativa dos métodos iniciais da análise de conteúdo, não? Sí que se asemeja a esa contabilidad de frecuencias, Sim. pero lo que intenta es mantener la esencia de un análisis temático, porque sigue muchos pasos propuestos por Brown y Clarke, que son como las autoras más importantes en explicar el análisis temático, pero yo creo que aporta esa sencillez a la hora de hacerlo en un Excel, y yo creo que aporta la seguridad de que el investigador, pues al generar acuerdos con números, pues parece que se llega más al acuerdo que si simplemente es una discusión entre investigadores. Digamos que será uma quantificação dos temas e não como uma quantificação de palavras ou de itens que aparecem no Eso texto. es. Se sigue haciendo un análisis temático porque van a salir temas. No se cuantifican tanto los temas como pasa en un análisis de contenido. En realidad, Uhum. pues, también se llega a temas y a contabilizar la frecuencia, ¿no? Pero la parte cuantitativa de Robinson va más en función del acuerdo entre investigadores. Se centra más en se plantean unos temas que pueden ser pues o bien deductivos o bien inductivos. Entonces, hasta esa fase es como si siguiéramos un análisis temático de Brown y Clarke, lo único que en textos breves, pero el acuerdo entre los investigadores es lo que adopta ya un enfoque un poco más cuantitativo, porque la manera de codificarlo pues es en unos, en ceros, y luego se hace esa fórmula entre acuerdos. Pero no se cuantifican temas o palabras o ítems como a lo mejor sí que se podría hacer en un análisis de contenido. Bien, en la clase o sesión de ayer lo que se propuso para realizar como tarea fue la búsqueda, bueno, en primer lugar la clasificación de estas preguntas de investigación en función de los diferentes enfoques. En segundo lugar, se pidió pues, que buscarais un artículo teórico sobre metodología cualitativa en vuestro campo de investigación. En tercer lugar, que buscarais un artículo de metasíntesis también en vuestro campo de investigación. Y siguiendo la misma metodología, valga la redundancia de metodología, pues lo que se va a pedir es otras dos tareas, una asociada con el estudio metamétodo, en el que pues, busquéis un artículo empírico en el que se ha realizado, se ha llevado a cabo un estudio metamétodo en vuestro campo de investigación. Siguiendo lo mismo, pues pensando que vosotros reflexionéis sobre el por qué habéis elegido ese artículo, el seleccionar o resaltar cuál es el contexto, el fenómeno de estudio, método de recogida, método de análisis e indicadores de calidad. Lo mismo para el análisis temático, el que también podáis buscar algún artículo relacionado con análisis temático o bien tabular estructurado o bien un análisis temático en vuestro campo de estudio. Y el cómo desarrollaríais también vosotros pues, un análisis temático en tabular estructurado, que igual es mucho más fácil de presentar, que sea una pequeña plantilla, en vuestra línea de investigación. Bueno, estos son estas dos tareas que son prácticamente las mismas que se pedían ayer, en las que hagáis una búsqueda. Es para que tengáis una pequeña orientación de qué es lo que hay publicado sobre metamétodo, sobre metasíntesis o sobre análisis temático en vuestro campo de investigación. Pensa que, em relação, dado que o artigo do Robinson é muito recente, Sí, haverá muito, é provável que não encontrem dentro das várias áreas, das migrações, podem não encontrar. Claro que temos que fazer a busca, não é? Temos que pesquisar a ver se encontramos, mas é provável que não encontremos esta. É só para alertar, não é? Portanto,
não estranhem se não encontrarem o último, mas que devemos fazer o esforço de perceber se existe já. Eso es. Eso es, exactamente, el análisis temático tabular estructurado está publicado muy recientemente, seguramente que no haya muchos estudios, menos a lo mejor en contextos muy específicos, entonces es muy posible que no aparezca nada, no haya resultados. Seguramente sí los haya de análisis temático en general. Entonces, yo lo que os recomendaría es que estas 4 tareas que están relacionadas con búsquedas de artículos, pongáis en la palabra clave en la búsqueda, sea, pues, por ejemplo, si en mi caso es regulación emocional, yo pondría regulación emocional e inmediatamente metamétodo o metasíntesis o análisis temático tabular estructurado o análisis temático. Entonces, haríais 4 búsquedas con el concepto de estudio junto con, que sería el booleano AND, pues en una búsqueda metasíntesis, en otra metamétodo, en otra análisis tabular estructurado, análisis temático tabular estructurado y en otra análisis temático. Simplemente así veríais qué es lo que hay publicado concretamente de estos métodos en vuestro campo de investigación o en ese fenómeno o concepto que queréis estudiar. Esto solamente para que tengáis una idea general. Lo que a mí me gustaría, ya de cara también a lo que se va a proponer para mañana, es que esa búsqueda que hagáis y que la selección del artículo, de un artículo concreto con el que os quedéis, que hayáis seleccionado, pues lo que sí me gustaría para mañana era que me enviarais la referencia de esos 3 o 4 artículos, junto con un breve comentario de cuál sería el método que utilizaríais, pues, para estudiar vuestro concepto de estudio o en vuestra área dentro de los que hemos visto, o bien una metasíntesis, o bien un metamétodo, o bien un análisis temático. Y el por qué, que eso sería pues una página y tampoco es cuestión de mandar mucho trabajo, ¿no? Que lo que decíais ayer, ya tenéis otras tareas y otros trabajos. Entonces, esta sería lo que veis. Já agora, diria, aproveitando aqui, que os alunos do doutoramento em estudos globais que aproveitassem e que enviassem também para nós, professores, o mesmo trabalho. Não que nós não vamos comentar de imediato, porque o comentário será da professora Jennifer, mas para nós seria importante perceber o porquê, a justificação de porque é que achariam seria interessante falarmos depois nisso no contexto das nossas aulas. Entonces, esto lo vamos a poner en el chat, pero la última tarea la tenéis en pantalla. La idea es que incluyáis esas referencias de esos 4 artículos o incluso si es capítulo de libro, como comentaba la compañera anteriormente, que habéis seleccionado en estas tareas previas, y un pequeño comentario de máximo una página justificando vuestra elección de cuál sería el método más adecuado para estudiar el concepto que seleccionéis en vuestra área de investigación. Y aunque dejamos este deadline, ¿no?, de poder enviarlo pues, hasta mañana, lo comentábamos anteriormente, yo intentaré dar feedback individual a cada uno de vosotros, ya sea mañana o incluso la próxima semana, pero por correo daré feedback, retroalimentación. Só o correio convinha voltar a apresentar o endereço eletrónico. ¿Lo puedo poner aquí? Sim, sim, sim. Também. Muito obrigado à professora Jennifer, que fez a gentileza e o favor de nos vir partilhar os seus conhecimentos.
e de fazer essa deslocação de Salamanca até aqui à universidade. Muito obrigado. Esperemos continuar com esta e outras colaborações futuras para nossa articulação, mas também em prol dos nossos estudantes. Muito obrigado. Muchas Obrigado a todos. gracias. Sí, también agradecer a todos vosotros por participar. Espero que haya resultado útil. Espero que al menos pues os haya gustado o al menos os haya acercado más a los métodos cualitativos, os dé menos miedo. Y gracias a vosotros y a la Universidad de Aberta por darme esta oportunidad. Muito obrigado. Boa tarde. Bom trabalho.